El siguiente programa es presentado por Cadena NBI. Vamos con la palabra del Señor. Vamos a comenzar una nueva serie. Yo creo que usted se sentirá como en Netflix, ¿no? Una serie y termina otra serie, y va con otra serie y termina con otra serie. Muy bien. Esta serie se llama Ministerio Profético y Apostólico. Es decir, ¿por qué una iglesia necesita tener ministerio profético y necesita tener ministerio apostólico? Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9, dice así: Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Hoy en día existen muchos cristianos que al leer este pasaje piden a Dios una doble porción de su espíritu. ¿Cuál es el problema? Que no saben lo que están pidiendo. Piensan que una doble porción de su espíritu es tener la capacidad de hacer doble milagros, doble liberación, cuando ya les he enseñado que el tema de los dones los da exclusivamente el Espíritu Santo. Y también les he enseñado que el tema de las señales son añadidura, ellas nos alcanzan. Pero mire esto, ¿qué es una doble unción del Espíritu? Aquí lo importante no es pedir por pedir. Cuando pedimos algo al Señor, ahí estamos orando. Entonces, debemos orar o pedir en el Espíritu y con el entendimiento. Debemos quitarnos esa mala costumbre de andar pidiéndole a Dios cuanto se nos ocurra sin entendimiento. Debemos aprender que cuando pedimos algo al Señor, lo debemos pedir en el Espíritu y con el entendimiento. Primera de Corintios 14:15. Dice: ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Es decir, hay que saber lo que yo le pido a Dios. Tengo que saber lo que le pido a Dios. No puedo pedirle por pedirle. Eso no es al azar. Eso no es como que usted agarre la Biblia y diga: Señor, háblame en el lugar donde yo abre la Biblia. ¿Sabe qué es eso? Eso es azar. ¿Y sabe qué está detrás del azar? La adivinación. Eso es adivinación. Ahí tengo la Biblia. Bueno, Señor, háblame en el versículo que salga. Adivinación. Dios no está ahí. ¿Sabe dónde está Dios? En el hecho de que usted se siente, escoja un versículo y lo estudie. Ahí sí está Dios. Pero en la adivinación, no. Va y le sale un versículo de esos terribles. Y ahí sí, no, esto no es de Dios. Ahí sí no es de Dios. Entonces nosotros, cuando oramos al Señor, debemos saber qué estamos pidiendo. Y debemos saber pedir. Hay que saber pedirle a Dios. Lo segundo también es que usted debe saber si realmente lo necesita o simplemente es un capricho. Escúcheme, si Dios le responde un capricho, está de buenas. Pero Dios no es de recompensar caprichos.
mas sí es de suplir necesidades. Es decir, ¿cómo sabe usted que no es un capricho? Porque es una necesidad. Cuando no es necesidad, es un capricho. Es importante tener eso en cuenta. Entonces dice, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento, sabiendo lo que estoy pidiendo. Luego dice, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y esto tiene que ver con la adoración, no solo de la iglesia, sino con la que tú haces diariamente. Hay canciones que no debemos cantar en el altar, porque no son alabanzas. Pero es la que está de moda. No es una alabanza. ¿Qué se canta en un altar? Alabanzas. ¿A quién? A Dios, no a mí. ¿Qué significa eso? Que si uno observa la letra, son canciones que edifican, claro que sí. Son canciones testimoniales, claro que sí. Pero no se deben usar para alabar al Señor. Y hay otro tipo de canciones que parece que fueran cristianas, pero no lo son. Pedir una doble unción no se pide como se pide algo vano. Ay, quiero una pizza doble. O quiero una hamburguesa doble carne. No se pide la doble unción como se pide algo vano. Antes de pedir eso, se debe entender por qué Eliseo lo pidió. ¿Por qué? ¿Por qué Eliseo pidió una doble porción del Espíritu? Mire esto. Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ojo, ojo, ahí está la doble porción del Espíritu. Ahí está, mi hermano. Eso era lo que estaba pidiendo Eliseo. Sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. Entonces por ahí hay algunos, Señor, dame una doble porción de tu espíritu como te la diste a Eliseo. No sabe lo que pide, porque está esperando es que se hagan milagros, prodigios, señales. Y lo que realmente significa la doble porción del Espíritu es más sabiduría y más revelación en el conocimiento de la palabra. Eso es lo que significa doble porción del Espíritu. Pregunto, ¿tú quieres una doble porción del Espíritu? Yo digo hasta una triple. Amén. Quiero más sabiduría, Señor. Quiero más conocimiento, pero que mi corazón no se extravíe nunca. Eso. Wow. Entonces, para poder conocer a Dios y qué es lo que Él quiere, se necesita que primero venga la sabiduría y la revelación. Vámonos al versículo 18, la parte A, Efesios 1:18. Pero la parte A, ¿qué dice? Alumbrando los ojos ¿de qué? De vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Pregunto, en los dos versículos en algún momento dice milagros, prodigios y señales. No lo dice. Entonces, doble porción del Espíritu no tiene nada que ver con prodigios, señales. ¿Qué tiene que ver? Con que se abran nuestros ojos, el entendimiento. Porque sepamos cuál es la esperanza al que el Señor nos llamó. ¿Y qué es lo que Dios pide?
que le entendamos y que le conozcamos. Eso es lo que Dios quiere. La sabiduría y la revelación van a alumbrar nuestros ojos del entendimiento. No los ojos naturales o físicos, los del entendimiento. Este texto dice que necesitamos saber cuál es la esperanza. Y la esperanza en la Escritura es vida eterna. Eso significa esperanza en la Escritura. Vida eterna. No significa esperar. Significa vida eterna. Es decir, lo que me motiva a mí cada mañana al despertar es que tengo una esperanza de que algún día estaré con mi Creador. Dígame amén a eso. Eso es esperanza. Pero no es esperar, no es detenerme, es seguir mi camino. Es avanzar, seguir haciendo lo que estoy haciendo. Seguir levantándome a buscar el sustento de mi casa todos los días. Es eso. Pero mientras tanto, espero un día oír la trompeta. Wow. Libro de Tito, capítulo 1, versículo 1 al 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol ¿de quién? De Jesucristo. Conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Es la esperanza de la vida eterna. Entonces, ¿qué significa esperanza? Vida eterna. ¿Sí ve? Se lo estoy mostrando con la Biblia. Es la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió antes del principio de los siglos. ¡Wow! Para eso se pide una doble porción del Espíritu. Para tener sabiduría, entendimiento y guardar nuestra esperanza de volverlo a ver. Todos necesitamos saber qué es esa vida eterna, cómo conseguirla, cómo alcanzarla. Todos necesitamos saber qué es y cómo la alcanzo. La respuesta a estas preguntas solo vienen cuando tenemos sabiduría y revelación. De resto no, mi hermano. Por eso Pablo ora pidiendo que nos sea dado el espíritu de sabiduría y revelación para así entender nuestra existencia en y por la eternidad. Aquí está en juego nuestra existencia por la eternidad. Necesitamos sabiduría y conocimiento, porque está en juego la eternidad de nosotros. Ahora, volvamos, mire este texto, a Efesios 1:18, pero vamos a ir a la parte B. Volvemos a ese texto de Efesios 18, pero la parte B. El espíritu de sabiduría y revelación no solo nos lleva al conocimiento de la esperanza, que es la vida eterna, sino también a saber cuáles son sus riquezas. Dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? O sea, no solo tenemos la esperanza, sino tenemos que saber cuál es la riqueza. ¿Cuál es la riqueza? Dios es inmensamente rico. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Es inconmensurablemente rico. Dígame amén. Amén. ¿Sabe qué significa inconmensurable? Que no se puede medir. Es eterno. Eso es inconmensurable. No se puede medir cuánta riqueza tiene Dios. Tiene riquezas espirituales que no podemos imaginar. Y así son también sus riquezas materiales. Por eso dice la palabra, mío es el oro
mía es la plata, dice Jehová de los ejércitos. Todo esto está dispuesto para ti, dígame amén a eso. Pero el problema es que su pueblo, al no conocerlo, no tiene acceso a esas riquezas. Se los he enseñado varias veces. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que le conozcamos y que le entendamos. Pero si yo no le conozco y no le entiendo, no voy a tener acceso a sus riquezas. O por lo menos no voy a saber cómo tener acceso a sus riquezas. Entonces miremos, este es el orden de Dios. Este es el orden de Dios. Espíritu de sabiduría y revelación, igual a conocimiento de la esperanza. Y el conocimiento de la esperanza es conocer las riquezas. Job capítulo 28, versículo 12. Dice, mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Aquí los amigos de Job le enseñan dónde está la sabiduría y la inteligencia, que es la misma revelación. Y ambas son la voz de Dios. Porque en este capítulo 29 de Job, allí en este capítulo se retoma el discurso. Entonces, en el capítulo 28, los amigos de Job le están diciendo y le están enseñando dónde está la sabiduría y la inteligencia. Mire esto, la pregunta es, ¿dónde está la sabiduría? Capítulo 28, versículo 13. No se conoce su valor. El hombre no conoce su valor. El valor de la sabiduría, el hombre no la conoce. El hombre habrá alcanzado la luna y enviado naves a otros planetas, pero no conoce el valor de la sabiduría de Dios. Si conociera el valor de esa sabiduría, se motivaría a estarlo buscando, ¿sí o no? Pero como no conoce su valor, ¿qué hace con Dios? No lo busca. Es más, dice que no existe. ¿Sabe qué acaba de comprobar la ciencia? Y yo se los enseñé a ustedes ya. Acaba de comprobar a dónde va el alma después de muertos. Y yo se los enseñé a dónde. La ciencia descubrió que el alma tarda, ¿cómo lo descubrió? No lo sé. Tarda 1 hora en llegar a su destino final, a una velocidad que supera la velocidad luz, incluso la cuántica, la supera. Y es en una galaxia a millones de años de distancia, millones de años luz. ¿Sabe dónde le enseñé yo que quedaba el trono de Dios? Al norte. En la Biblia está, al norte. Y al norte hay un vacío, que la ciencia lo llama el vacío del norte, el gran vacío del norte, donde no hay ninguna estrella, solamente hay una. ¿Se acuerda que se los enseñé cómo se llama esa estrella? Polaris. Y ahí está el trono de Dios. Ahora la ciencia esta semana dijo, descubrimos a dónde va el alma después de muerto. Van para allá, mis hermanos. ¿Cómo la ve? Cuando yo vi esa noticia, yo dije, eso yo ya lo enseñé. Pastor, ¿y cómo hizo? Fue revelación de Dios. No fue otra cosa. Y era la palabra. Y en la palabra está todo. Revelación. Entonces, como el hombre no conoce el valor de la sabiduría de Dios, no la busca. Pero aún así, Dios se revela. Aún así. Mire esta otra pregunta. ¿Dónde está la inteligencia o revelación, que son la voz de Dios? ¿Dónde está? Job 28, 13. Vamos a ver la parte B. Dice, ni se halla en la tierra de los seres vivientes. ¿Sí está viendo?
no está en la tierra, ni mucho menos en los vivientes. La sabiduría de Dios. Entonces, en ninguna parte de la tierra está, ni se encuentra en esa sabiduría y revelación o inteligencia en ningún ser viviente. Entonces, si no está aquí, es porque está allá. ¿No me entendió? Si no está aquí, es porque está allá. Salmo 119, versículo 89. ¿Está aprendiendo? Amén. Qué bueno. Dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra. ¿En dónde? En los cielos. Entonces, si la sabiduría y el conocimiento de Dios no están en la tierra y están en el cielo, ¿cómo hago para buscarlas? Usted y yo somos los únicos seres vivientes creados por Dios con la capacidad de cuando oramos, entramos a la presencia de Dios. Wow. Entonces, la Biblia nos está mandando directamente al cielo a buscar la sabiduría y la revelación o la inteligencia, que es la voz de Dios. Y la guía que tenemos para buscar esa voz, ¿cuál es? La Biblia. Por eso necesitamos todos los días buscar la voz de Dios, la que todo lo puede hacer, la que en Génesis dijo, hágase esto, y se hizo, terminando en 6 días toda la creación. Por eso hay tanta gente sin Dios por ahí, buscando riquezas y no su voz. Ahora sabemos que al buscar la sabiduría y la inteligencia, que es su voz, encontraremos riquezas. ¡Wow! Entonces el ministerio profético y apostólico son supremamente importantes en una iglesia. Y en esta serie usted va a aprender qué significa el nombre apóstol. Y se va a sorprender, como yo. Este programa fue presentado por Cadena NBI.